Muy buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga grandemente. En esta mañana vamos a continuar con nuestra serie que hemos denominado Planes. Y hemos empezado poniendo el fundamento de los planes de Dios, porque muchas veces solamente cuando hablamos de planes pensamos nuestros planes, ¿verdad? Y que Dios debe cumplir mis planes, ¿no? Y hemos hablado claramente que una cosa es el deseo del corazón. Pero Dios tiene un plan para nosotros y quiere darnos el deseo de nuestro corazón. Pero nuestra vida está enmarcada en un plan que el Señor tiene para su iglesia, de la cual nosotros formamos parte. No quiere decir de que no sea importante el deseo de nuestro corazón, pero siendo parte de su pueblo, un pueblo maravilloso, un pueblo victorioso, un pueblo triunfante, un pueblo con propósito, nosotros estamos enmarcados en el plan del Señor sobre su iglesia. Y vimos la semana pasada en Jeremías capítulo 29, verso 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo lo hemos leído en la Nueva Versión Internacional y hemos entendido de que está hablando a su pueblo, ¿verdad? Está hablando al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero de la misma manera, el Señor tiene los mismos planes que son buenos, un plan, un propósito para su pueblo hoy, que ya no es un pueblo físico, un pueblo natural, sino es su pueblo que lo conforman todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. En otras palabras, es la iglesia de Jesucristo, la iglesia como institución que Dios permitió que sea formada y que Cristo Jesús la estableció, ¿verdad? La estableció sobre el fundamento de Él mismo. Y lo hemos visto ya. Es Cristo Jesús quien estableció su iglesia. Ahora, la iglesia de Cristo Jesús está conformada por ¿quiénes? Por todos nosotros los que hemos recibido, nosotros, ustedes, los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y cuando leemos que yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, hay un plan marco, ¿verdad? En el cual nosotros estamos incluidos, que es el plan para su iglesia. La palabra nos enseña que la iglesia de Cristo Jesús es una iglesia victoriosa, que la iglesia de Cristo Jesús es el cuerpo y Cristo Jesús es la cabeza, y que una cabeza no puede estar dividida de su cuerpo, es una sola unidad. Por lo tanto, si Jesús estableció su iglesia sobre el fundamento de Él mismo e hizo la declaración más trascendente que ha podido existir, donde dijo que las puertas del mismo infierno no van a prevalecer contra el ejército, contra la iglesia, contra el ejército triunfante de Cristo Jesús, ese es el pueblo, ese es lo que nosotros formamos parte. Entonces, cuando Dios habla de sus planes para su iglesia, es sus planes para cada uno de nosotros, porque formamos su iglesia. Ahora, estos planes maravillosos, grandes, para su iglesia en esta tierra, es de que seamos luz, que seamos la sal de esta tierra, que seamos una luz que no está bajo la mesa, sino está sobre la mesa para iluminar en un mundo de tinieblas. Que este plan maravilloso se enmarca en el hecho de que nadie se pierda el deseo del corazón del Padre, que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Que el Evangelio sea predicado en todo lugar y que estas señales sigan a todos los que creen, los creyentes que son parte de la iglesia, impondrán las manos sobre los enfermos, ¿verdad? Echarán fuera demonios, ¿verdad? Predicarán la palabra, predicarán el evangelio de vida de Cristo Jesús, ¿verdad? Predicarán y el Señor mismo respalda la predicación. Nos ayuda el Señor, la comisión, la labor que tenemos como iglesia para cumplir el plan del Señor, ni siquiera es algo que nos ha mandado a hacer en nuestras fuerzas ni nuestra habilidad, no, es en su habilidad, es en sus fuerzas para cumplir su propósito. Se trata no de nosotros, se trata del Señor, ¿verdad? Se trata de Cristo Jesús. Y vimos también
el peligro que hay cuando no se entiende esto. Y este es el fundamento. Vamos a hablar más adelante de nuestros planes personales, ¿verdad? Vamos a hablar más adelante sobre la diferencia entre desear algo que ya tenemos, ¿verdad? O dónde se enmarca realmente el deseo. ¿Es deseo de tener lo que ya tengo o deseo de disfrutar en mi posición que ya tengo de cosas que legítimamente podemos anhelar? Pero no quiero apartarme de este fundamento porque es muy importante. Mucho del peligro es que la iglesia, los miembros de la iglesia, no hemos entendido cabalmente esta realidad, este propósito, que somos parte de un cuerpo, ¿verdad? Leímos también en Romanos capítulo 12, verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿verdad? Muchos miembros, miembros que están creciendo y caminando en fe con talentos que Dios nos ha dado, algunos llamados al ministerio quíntuple, otros no, pero cada uno cumpliendo una función dentro de este cuerpo, ¿verdad? Muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahora, muchas veces hemos equivocado esto en el sentido de que, bueno, no todos tienen la misma función, entonces hay algunos muy arriba, otros muy abajo, otros que tienen que hacer penitencia para merecer algo. Y acá tenemos que tener claro una cosa. Lo que nosotros somos y tenemos no tiene nada que ver con la función que ocupamos en el cuerpo. Lo que somos y lo que tenemos, ¿verdad? Lo que somos, hijos de Dios, justificados, santificados, ¿verdad? Hecho nueva criatura, que caminamos conforme a su naturaleza, porque hemos sido hechos, no nosotros hemos logrado, sino hemos sido hechos a través de la obra de Cristo Jesús, santos, ¿verdad? Justos delante de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros somos, eso es lo que nosotros somos, tenemos en nuestra condición de hijo la autoridad que Cristo Jesús me delegó, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra que es para nosotros, que está disponible para nosotros. Tenemos todas sus promesas que nos pertenecen en nuestra condición de hijo. Entonces, no todos los miembros ocupan la misma función, pero la función, otra vez lo digo porque tiene que quedar muy en claro, mis amados hermanos. Porque algunos piensan, bueno, tal persona puede recibir más de Dios porque tiene tal don o es llamado al ministerio o tiene tal cargo. Mira, delante del Señor somos hijos de Dios y lo que somos por la gracia de Dios. Lo que tenemos es por la gracia de Dios, no es por ninguna posición ni ningún logro. Dicho esto, y con toda claridad, ahora nosotros sí podemos entender que dentro del plan de Dios todos no cumplimos la misma función. Todos somos hijos, pero no todos cumplimos la misma función. Otra vez, la función no tiene nada que ver con mérito, ¿verdad? Son funciones porque somos parte de un cuerpo y todos son importantes, ¿verdad? No todos somos corazón, ¿verdad? No todos somos cerebro. Algunos también tenemos en nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Tenemos cosas que aparentemente son importantes, ¿verdad? Pero todo es importante para el funcionamiento. Usted no se ha dado cuenta que a veces piensa que, bueno, el corazón, la cabeza es importante, pero mi uña no es importante. Hasta que de repente se queda sin uña por un golpe y comienza a notar la importancia. Algunos piensan que esta cosita llamada pestaña, ¿verdad? Es algo nada importante, ¿no? Pero sí es importante, ¿verdad? Hay personas ahí que sin darse cuenta han cortado sus pestañas y prácticamente no pueden ver. Todo es importante, todo tiene una función. Dios nos creó de forma sabia. Todo órgano, toda parte de nuestro cuerpo es importante. Entonces, si formamos parte del cuerpo de Cristo Jesús, ¿verdad? La iglesia, todos tenemos una función diferente, pero todos somos importantes. En verso 5 de Romanos 12, así
nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Nos necesitamos, pero solamente hay una cabeza, Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Sí, organizacionalmente la iglesia universal de Cristo Jesús, hace su labor a través de iglesias, ¿verdad? Iglesias locales, que es plan de Dios. Pero las iglesias locales tampoco no son cabezas solitarias, son parte del cuerpo en su función, ¿verdad? En la parte funcional. Sí, funcionan a través de iglesias locales que están a cargo de un pastor que el Señor eligió conforme a su corazón, ¿verdad? Sigue siendo él la cabeza de la iglesia y de los pastores. Entonces, dicho todo esto, cumplimos diferentes funciones, pero todos nos necesitamos. Vimos también en 1 Corintios 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues, nos dice, somos el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque el plan del Señor para su iglesia es uno. Sí, hay planes de iglesias locales, ¿verdad? Que en cuanto a su función, por el lugar donde están, estratégicamente hacen un labor un poco diferente. Nuestra iglesia acá quizás sea diferente de China porque la realidad del lugar y la idiosincrasia del pueblo con el que se trabaja es diferente. Pero, ojo, puede ser diferente en su función, otra vez, pero no en su propósito, porque el propósito sigue siendo uno: cumplir el deseo del Padre, que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Cumplir el propósito y el plan, que es uno: predicar el Evangelio en todo tiempo, en todo lugar, ayudándonos el Señor, sí, respaldándonos el Señor con señales y prodigios que siguen a la predicación que nosotros como iglesia realizamos, ¿verdad? Nosotros imponemos en obediencia al plan de Dios manos sobre los enfermos. Es el Señor que los sana, no nosotros ni nuestra piedad. Entonces, el plan del Señor para su iglesia es uno. Entonces, ¿cuál es el peligro? Primeramente, cuando pensamos que podemos llevar nuestro camino, ¿verdad? Como hijos de Dios al margen de la iglesia. Esto no es posible. ¿Por qué? Porque fuera de la iglesia no estamos dentro del plan de Dios, porque el plan de Dios es para su iglesia. Yo espero que me dejo entender y tomaré todo el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Porque, mis amados hermanos, no hay mega estrellas, ¿verdad? No hay caudillos, hay ministerios, hay ministros, hay llamados y hay unciones, pero la unción del Señor no es para elevar a una u otra persona a un pedestal. La unción y los llamados de Dios son para edificar ¿a quién? Al cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces, los dones, los ministros, están puestos por el Señor para edificar a su iglesia. Entonces, mal sucede cuando entre ministros comienzan a pelear. Yo sé más que tú. Son diferentes funciones, ¿verdad? Y yo entiendo que puede haber un mensaje, ¿verdad? Un mensaje que viene a través de un apóstol, un mensaje para un lugar determinado. Hay funciones de los ministerios que más adelante comenzaremos a estudiarlos también. Pero hay funciones, hay propósitos, ¿verdad? El evangelista tiene un propósito, el pastor tiene un propósito, el profeta, el apóstol, el maestro. Pero estos ministerios no son para tener posiciones, ni créditos, ni reconocimiento. Todos los ministerios en su función están dados y puestos en la iglesia, el cuerpo de Cristo, para edificar al cuerpo de Cristo, para edificar a la iglesia, para que sea la iglesia quien cumpla el plan de Dios. ¿Me dejo entender?
Entonces, cuando hay ministerios que jalan solamente para ellos mismos, yo solamente tengo la verdad, ¿verdad? Los demás están equivocados, los demás no saben, ¿verdad? Peligro, 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 mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque los ministerios y los dones y las unciones están para edificar al cuerpo de Cristo, salvo que haya una prédica totalmente fuera de los fundamentos de doctrina de la palabra de Dios, como que si haya una enseñanza donde diga que Jesucristo no es el Hijo de Dios, eso no tiene nada de verdad, ¿verdad? Esto no es cierto. Esto no es de Dios, pero dentro de las iglesias que tienen como un fundamento Cristo Jesús, la vida eterna, ¿verdad? El nacimiento virginal de Cristo Jesús y varias doctrinas que son fundamentales en la iglesia, ¿verdad? Que está dada por la palabra y refrendada por la palabra de Dios. Entonces, si estamos dentro de ese marco, pueden haber algunas diferencias, pueden haber algunas personas que tienen un poco más de luz acerca de una u otra cosa, pero no es para criticar al que supuestamente no sabe, es para trabajar juntos porque en los roles diferentes el propósito es que la iglesia, cuerpo de Cristo, sea edificada para que la iglesia cumpla el plan de Dios, el propósito de Dios. Sí, no se preocupen. Hay deseos personales, hay planes personales y el Señor ama dar el deseo de nuestro corazón. Pero nuestra vida como creyente está primeramente enmarcada, ¿verdad? Enmarcada en que siendo parte del cuerpo de Cristo, de su pueblo, de su iglesia, estamos enmarcados nuestros planes en el plan de Dios. En nuestro caminar por esta tierra, en este tiempo que nos toca vivir, la iglesia de la cual nosotros formamos, somos parte de un plan. Y nuestra vida no puede estar ajena al plan. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? No, tú eres creyente. Tú eres creyente. Tú recibes enseñanza. Tú puedes hacer tu vida separado de la iglesia. Separado de la iglesia como cuerpo de Cristo y separado de la iglesia local. Porque la iglesia local, ¿verdad? La iglesia local siendo parte de la estrategia del plan de Dios, el plan de Cristo Jesús, quien edificó su iglesia con el propósito claro de predicar la palabra, ¿verdad? Está enmarcada también en iglesias locales y cualquier pensamiento que te desligue, que te ponga como premisa poder desarrollar tu camino fuera de la iglesia local, por ende fuera de la iglesia, ¿verdad? De los propósitos y planes de la iglesia, cuerpo de Cristo. Y dice, no, yo no necesito a nadie, yo me edifico solo, yo no tengo pastor, no lo necesito. Estoy en una iglesia, no me parece, ¿no? ¿Cuántas palabras, cuántas frases muchas veces escuchamos? Ya no, he dejado de ir porque no me parece lo que hacen. O sea, ¿estamos porque nos parece algo o estamos porque es donde debemos estar? ¿Estamos solamente para pedir algo o estamos en el lugar donde Dios nos ha puesto para aportar en el plan de Dios, en mi función como miembro del cuerpo de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo en este mundo, para cumplir el propósito y la gran comisión y que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad? Entonces, el plan de Satanás es robar esta verdad, es robar, causando este pensamiento de división, este pensamiento de llanero solitario, le llamo yo, camina solo, no necesito a la iglesia, me molestó, me ofendí, no lo necesito, sé más que el pastor, ¿verdad? Además, con la internet, yo recibo de 20 pastores, la palabra no enseña eso, la palabra dice que hay un solo pastor, hay un solo gran pastor, Cristo Jesús, y ha puesto pastores locales. Y en una iglesia local no hay 2, 3 pastores. Y la oveja tiene ¿qué cosa? Un solo pastor. La oveja, ¿verdad? No tiene 5 pastores. Y cuando salen a pastar, están los 5 y dicen, a ver, como en los programas de concurso, ¿no? Como el concurso de la voz. Sale una voz y todos voltean y tienen que, a ver,
con qué maestro me quedo, ¿no? ¿Con qué pastor me quedo? Hoy día predicó acá, me gustó, entonces, bueno, ahora estoy acá. El otro día no predica lo que me gusta, bueno, ahora me voy con este pastor. Y este es simple y llanamente robarnos del plan de Dios. ¿O es que acaso pensamos de que el Señor hizo las cosas por hacer? Que el Señor no se dio cuenta, que estaba muy ocupado, ¿verdad? Que se equivocó. Una de las cosas que nos ha permitido estar estables, mis amados hermanos, por muchos años, enfrentando problemas, enfrentando dificultades, enfrentando decepciones, ¿verdad? Enfrentando desánimo, porque muchas veces gente y ministros te fallan, ¿no? ¿No? Y una de las cosas y esto siempre vamos a enfrentar, pero una de las cosas que me ha mantenido estable es justamente esta palabra, estar estable en lo que el Señor me dijo, estar estable en donde el Señor me puso. A lo largo de nuestra vida hemos tenido muchas oportunidades de tirar la toalla, de decir, bueno, ya no, no. Hay gente que confiaba me falló, ¿verdad? Hay gente que yo descansaba y fui enseñado, me falló. Pero ¿dónde Dios me puso? ¿Qué es lo que el Señor me llamó a hacer? Yo me tengo que quedar estable en lo que Él me llamó a hacer. Por eso una parte de esta serie Planes va a ser justamente nuestros planes, ¿verdad? Es mejor estar en los planes del Señor que solamente seguir nuestros planes a la forma que nosotros queremos. Porque a veces nosotros deseamos algo, pero quiero tener esto, pero de esta manera. Y nosotros podemos desatar nuestra fe por algo, pero el Señor sigue siendo el Señor y sigue teniendo su forma. Mi lugar es estar estable creyendo la palabra, creyendo la promesa del Señor, creyendo lo que me dijo, estando quieto donde Él me puso, estando firme donde Él me puso, no evaluando mi permanencia por si me siento bien o me siento mal, sino definiendo mi presencia y mi posición en base a lo que Él me dijo. Y si Él no me dice algo diferente, no me muevo de donde estoy. Y si parece que no puedo hacer lo que Él me ha llamado a hacer, me mantengo estable diciéndole, Señor, Señor, tú me llamaste a hacer esto y lo haré en tus fuerzas. No tengo idea de cómo, no sé cómo, ¿verdad? Pero lo haré con tu ayuda, porque tú me has dicho para hacer esto. Entonces lo voy a hacer en tus fuerzas, en tu habilidad, en tu ayuda, en tu provisión, ¿verdad? En tu sabiduría, en tu propósito. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no ser llaneros solitarios, ni como ministros, ni como ovejas. Vuelvo a decir, una oveja no tiene varios pastores, ¿verdad? El cuerpo de Cristo no tiene varias cabezas. El cuerpo de Cristo tiene una sola cabeza, Cristo Jesús, quien edificó su iglesia sobre el fundamento de Él mismo. Y en las iglesias locales sigue siendo la cabeza Cristo Jesús, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y en las iglesias locales Él ha puesto pastores para las ovejas determinadas. Cada oveja escucha y oye la voz de su pastor y cada oveja no va a encontrar mayor edificación que con su pastor. ¿Cuál es la tarea? Orar al Señor para entender y discernir y saber quién es tu pastor, cuál es tu iglesia. Una vez que lo sabes, no te mueves por lo que parece. No te mueves, me resiento, ya no. ¿No? Me cansé. Estaba pilas, pero ahora me conecto lo necesario, lo mínimo indispensable. ¿Y dónde está el compromiso? ¿Verdad? Entonces, digo todo esto porque estamos enmarcados en un plan. No podemos hacer las cosas a nuestra manera y separados y pretender cumplir el plan de Dios que es único. No, Señor, yo voy a cumplir tu plan, pero a mi manera. O sea, es a mi manera, a mi plan, que voy a cumplir tu plan. No es lógico. Es decidir, Señor, haré y cumpliré tu plan. Estaré centrado en
tu propósito, porque obviamente sus propósitos son mayores que los míos, ¿verdad? Sus pensamientos, dice la palabra, son más altos que mis pensamientos, ¿verdad? Son mucho más altos que los míos. Entonces, ¿en qué voy a confiar? ¿En los míos? ¿O confío en Él? ¿O confío en sus planes? Y me embarco, ¿verdad? Y me centro en cumplir su propósito. ¿Hay propósito para la iglesia? Sí lo hay. Y es, mira, qué lindo. Porque no solamente hay un propósito, hay un propósito eterno y un propósito victorioso. Es la iglesia triunfante de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no solamente la edificó sobre el fundamento de Él mismo, sino declaró, porque Él ya había vencido, ¿verdad? Cuando Él ya ha vencido a todo poder de Satanás a través de su sacrificio y su derramamiento de sangre en la cruz, Él derrotó la muerte misma con su muerte, ¿verdad? Y Él declaró las puertas del mismo infierno, o sea, todo lo que Satanás y demonios y todos sus demonios quieran traer para dañar a la iglesia no tendrá éxito. Y las puertas del infierno no van a poder detener la marcha, ¿verdad? No pasiva, sino la marcha del ejército triunfante de Cristo Jesús, la iglesia. Y en esa iglesia somos parte tú y yo. Somos parte de un equipo ganador. Entonces, no es solamente un plan a ver qué sale, no, es estar en su plan, en su propósito, porque ese plan y ese propósito es ganador. No hay pierde, es ganador. Entonces, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, en ese sentido, los planes generales de la iglesia, que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. En todo lo que hagamos, sea el Señor que reciba la gloria. No hacemos las cosas para presentar un mejor currículum al cielo. ¿Por qué? Porque no necesitamos. Todo lo tenemos por quienes somos en nuestra condición de hijo. No acumulamos. No, yo tengo la iglesia más grande. Yo prediqué a 30 más que tú. Yo soy más espiritual. Y yo conozco más. No, por eso algunos tienen una cabeza demasiado grande, ¿verdad? Porque el conocimiento acá. Pero la palabra nos enseña, el que quiera ser primero, ¿verdad? Sirva a los demás. Nosotros, en nuestra condición de hijos de Dios, somos siervos. Servimos a nuestros hermanos, ¿verdad? Consideramos a cada uno de nuestros hermanos como mayor de nosotros, ¿verdad? Les servimos, les amamos, les honramos. ¿Por qué? Porque honrando cada uno, ¿verdad? Honramos a cada uno la virtud, el don que Dios ha puesto en cada uno de mis hermanos, hacemos este equipo realmente y podemos tomarnos de la mano en señal de compañerismo porque somos miembros de un solo equipo. No estamos compitiendo, estamos realizando nuestra función, porque mi función es única en el cuerpo de Cristo, tu función es única, todas son importantes, todas son necesarias, pero el plan de Dios se va a cumplir. Ahora, el hecho que somos parte del cuerpo de Cristo y el hecho de que toda nuestra labor es necesaria, hay algo también que debemos de señalar. El plan del Señor para su iglesia va más allá que una sola persona. Es como el Evangelio que nos dice que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y si lo recibimos, seremos salvos, ¿verdad? Está dado a todo el mundo, esa es nuestra función. Ahora, hay algunos que no lo van a recibir. Hay algunos que sabiendo que la sanidad les pertenece, no toman la sanidad. Dicen, no, no es para mí, o no soy suficientemente santo. Ya hemos sido santificados y ya tenemos la sanidad como regalo de Dios, pero nos sentimos tan orgullosos de ser humildes que a veces creyentes no puede ser, ¿no? Entonces, siendo algo que nos pertenece, hay algunos que no lo toman. ¿Por qué digo esto? Porque el plan de Dios de que el evangelio sea predicado en todo lugar,
nos concierne a cada uno de nosotros, a todos nosotros. Pero si alguno no quiere hacerlo, el plan de Dios no se va a detener. Por eso es importante estar alineado en su plan, ¿verdad? Unido a la vid para llevar fruto, y mucho fruto. Porque separados de Él no podemos hacer nada. Estaremos como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, dando vueltas, 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 y no llegamos a ningún sitio. Pero si estamos metidos en el plan de Dios, nuestro caminar es un caminar de victoria en Cristo. No victoria solo, victoria en Cristo. Entonces lo que digo es, pastor, pero ¿qué pasa si alguno no quiere? Bueno, el plan de Dios va a continuar. El plan de Dios va a seguir. Lo he dicho muchas veces en estos casi 35 años vinculados al ministerio de una u otra manera. Hemos podido ver en nuestra propia vida personal cómo el Señor tenía propósito para muchas personas, ¿verdad? De ocupar el pastorado de la iglesia, pero no lo tomaron, ¿verdad? Porque no quisieron, porque se dejaron desanimar, porque simplemente las circunstancias hicieron de que no sean perseverantes o permitir raíz de amargura o permitir heridas que los separó del plan de Dios, cuando el plan de Dios estaba firme. Si hubieran estado firmes, hay una cosa que aprendí y me mantiene siempre con los pies sobre la tierra, ¿verdad? Es que el propósito de Dios es más grande. Tengo el honor, el privilegio de haber sido llamado al pastorado y haber ocupado algunas funciones en el ministerio por años. Pero también tengo claro que esas funciones fueron encargadas a otras personas y no lo hicieron. Pero una cosa que es maravillosa del Señor, una persona no malogra el plan de Dios, porque el plan de Dios es victorioso. El plan de Dios se va a realizar, sí o sí. Y si alguien no quiere, el Señor levanta a otra persona. Y si la otra persona, por alguna otra razón, no quiere continuar, se decepciona, ¿verdad? Se molesta, se hiere, o simplemente no quiere, o quiere hacerlo a su manera, el Señor levanta a otra persona. Porque el plan de Dios es mayor. Lo importante es que nosotros, con sabiduría, no nos desfasemos del plan de Dios, de estar metidos en el plan de Dios, porque hay honra en la función que a mí me toca desarrollar. Hay honor y honra, porque el Señor no es injusto para olvidar la obra que nosotros hacemos en nuestra función, en lo que Él nos ha llamado a hacer. Yo quiero decirle, Señor, lo que tú me has llamado a hacer, yo lo voy a hacer. Más allá de lo que piense mi mente, más allá de los obstáculos que pueden haber. No, yo quiero estar ahí, yo quiero ser esa pieza importante. Señor, no busques más en la función que tú me has dado, yo la voy a realizar, la voy a realizar en excelencia, Señor. No quiero alejarme del plan de Dios, no quiero alejarme de estar unido a la vid, no quiero alejarme de llevar este fruto maravilloso. Ahora, si no lo hago, el Señor va a levantar a alguien. Pero yo no quiero. Espero que usted no lo quiera. Espero que su ego tampoco lo lleve a decir, no, yo soy autosuficiente, no necesito a la iglesia, no necesito a los demás, ¿verdad? Y yo sé suficiente, o sé más que ustedes. No, peligroso, muy peligroso. ¿Por qué? Porque somos parte de un cuerpo. Jesús sigue siendo la cabeza. Wow, el tiempo gana. Yo quiero acabar esto con una ilustración que no es mía, la escuché de un ministro, pero me gustó porque me graficó, espero que les sea de bendición para ustedes. ¿Ven qué bueno es ser parte de un equipo? Que podemos recibir, ser bendecidos, ser incrementados. Decía que los planes de Dios para nuestra vida son como un viaje, es lo que decía, ¿no? Donde el viaje es el plan de Dios. El viaje, ¿verdad? Ese rumbo que toma el barco, esa trayectoria de este lugar a este lugar, ¿verdad? Este viaje, gloria a Dios, es el plan de Dios. El viaje es el plan de Dios. El barco donde se realiza el viaje es la iglesia. El viaje es el plan de Dios.
El barco donde realiza el viaje es la iglesia y los pasajeros somos todos nosotros. Y hacía una pregunta, ¿no? ¿El barco llegará a su destino? Sí, porque es la iglesia, ¿verdad? La iglesia va a llegar a cumplir su propósito. No tenga absolutamente ninguna duda. El evangelio será predicado en todo lugar, ¿verdad? El evangelio será siendo respaldado por el poder de Dios cuando predicamos el evangelio. Es el poder de Dios que lo respalda, es ayudándonos el Señor. ¿Por qué? Porque el deseo del Padre es que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, el viaje, el plan de Dios. El barco, la iglesia, ¿verdad? Y los pasajeros somos nosotros. Una cosa que quiero que recordemos. El barco llegará a su destino con o sin nosotros, ¿verdad? El barco llegará a su destino con los pasajeros que están en el barco. ¿Cuál es lo que nosotros queremos hacer? Que no pensemos que ese viaje lo tenemos que hacer en nuestra canoa personal, ¿verdad? Con nuestro esfuerzo o con nuestra habilidad o con nuestros recursos de comprar un motorcito, ¿verdad? Marca Acme que me haga ir paralelo a la iglesia, ¿no? No estoy cumpliendo, estoy en paralelo, no, porque no va a poder llegar. Este barco grande, fuerte, que zarpa de un lugar y va a llegar a su destino, es la iglesia. ¿Qué es lo sabio? ¿Esforzarme, tratar de hacer la cosa por mi cuenta o subirme a este barco, verdad? Porque yo ya tengo el ticket, yo ya tengo mi ticket de subida al barco. ¿No es lo más sabio subir al barco y hacer esta travesía, hacer este viaje, verdad? El plan de Dios, hacerlo en un barco seguro, en un barco que no se hunde. ¿No es sabio subirme a este barco para llegar a mi destino de forma segura, verdad? Con el Señor Jesús como capitán y timonel dirigiendo el barco. ¿No es sabio yo estar allí? No hacemos las cosas a nuestra manera, mis amados hermanos. Aleluya. No entremos a la crítica. Sí, quiero hacerlo, pero es que no me gusta el barco. Porque a veces cuando decimos no me gusta el barco y comenzamos a ver y criticar las cosas del barco, en lugar de entender que ese es el barco que va a llevarme a mi destino, ¿verdad? A mi destino que es el plan de Dios. Porque este barco no es ajeno al Señor, es de Dios, ¿verdad? Ese es de Dios. Sí, pero es que no me gusta porque Dios ha puesto a algunas personas que yo creo que el Señor se equivocó. Yo creo que el Señor se levantó mal y puso un pastor porque debió poner a otro o porque está bien, ya lo acepté, pero hace las cosas más lento, ¿verdad? Más lento de lo que debe. Se demora mucho y a otros han abierto y todavía nosotros no me gusta eso. Ups, lo siento. Ve en detalles. Hermano, confía. Y con sabiduría, no realices, ¿verdad? Este viaje que es el plan de Dios, sin estar en un barco seguro, donde Jesús es el capitán y donde el plan de Dios va a ser nuestro destino. No es llaneros solitarios, somos parte de un cuerpo, somos parte del cuerpo victorioso de Cristo Jesús, de la iglesia triunfante. Él sigue siendo la cabeza y Él tiene claro el rumbo y Él tiene claro su propósito y Él tiene cuidado de nosotros como sus hijos. Que Dios los bendiga. Vamos a continuar, hay mucho más, pero vamos a ir paso a paso porque es mi oración que esta palabra les bendiga grandemente para que nos ubiquemos, nos centremos en el plan de Dios. Tengan una semana sobrenatural.